Tezzeret es un humano Planeswalker, nacido en el Tide Hollow del fragmento de Esper en Alara. Él se especializa en artificios y magia mental. Se unió a la Academia de Buscadores de Kamoth, la secta que se decía poseer el Codex Ethereum, un libro sagrado que contienen las enseñanzas de Circeus. Él se unió con el propósito de hacerse con el tomo y el conocimiento que éste encerraba. Tezzeret posee un carácter explosivo, con frecuentes ataques de furia y una naturaleza inescrupulosa. Su meta principal es el poder y el conocimiento y no teme castigar brutalmente a sus aliados quienes le fallan, e incluso matarlos si ya no los necesitase más. Tezzeret nació de padres recolectores, carroñeros a quienes ni siquiera les interesaba lo suficiente su hijo como para ponerle un nombre. Su padre era abusivo y su madre una prostituta. A pesar del ambiente tóxico donde creció, él fue más que muchos de sus pares. Fueron sus semejantes quienes le dieron un nombre, Tezzeret, lo que en el slang del Tide Hollow quiere decir, arma improvisada. Se ganó su nombre cuando, en un acto de calculada violencia, Tezzeret apuñaló y asesinó a un joven que desde pequeño le agredía. Su vida dio un vuelco poco antes de cumplir 7 años, cuando su madre murió. Su madre había comenzado a trabajar en las partes más bajas y peligrosas de Betis cuando se topó con un mensajero de un Guildmaster, quien la asesinó brutalmente. Tezzeret y su padre tuvieron la desagradable tarea de limpiar los restos de la mujer de las calles. Mientras lo hacían, el padre le dio al hijo lo que sería la única lección de parte de este que él recordara jamás, que el fuerte gobierna y toma lo que quiere del débil y en Esper, no había nadie más fuerte que los magos. Con esta simple declaración, Tezzeret juró volverse un mago algún día, así nadie nunca volvería a arrebatarle nada. Al día siguiente ayudó con su padre en la recuperación de chatarra. Fue durante estas excursiones a los basureros que Tezzeret descubrió su habilidad de conectar con el metal, pues era capaz de hallarlo sin tener que buscar, por lo que pronto su padre dejó de trabajar, dejándole todo el trabajo al joven Tezzeret. A los 9 años comenzó a buscar y robar a Ethereum, del cual se había hecho adicto como muchos otros Esper, siendo golpeado brutalmente cada vez que era encontrado robándolo, especialmente cuando lo hacía de su padre. Mientras buscaba la manera de huir de su padre, Tezzeret comenzó a subir de rango entre las pandillas de las Tide Hollows. Fue allí donde el dolor por la pérdida de su madre y la frustración contra su padre y las enseñanzas de este comenzaron a manifestarse, pues era normal que quien se enfrentase a Tezzeret al volver a casa se encontrase con toda su familia masacrada. Cuando al fin fue capaz de abandonar los Tide Hollows comenzó a estudiar el arte de los artífices. Fue recibido por un maestro artífice, dejando todo su pasado atrás y durante 3 años, se dedicó a aprender el arte de la creación de artefactos. Cuando estuvo confiado de sus conocimientos, escapó de su maestro con el propósito de buscar por las vetas de Aetherium escondidas bajo la ciudad, las cuales gracias a su habilidad de detectar el metal encontraba con mucha facilidad. Estas andanzas, además del Ethereum que extraía de los bandidos que con frecuencia asesinaba para robar, le abrieron las puertas al gremio de los mecánicos, al cual fue invitado a formar parte. Allí vio cómo se volvía cada vez más un experto en la manipulación de artefactos, viendo esto una ciencia más elevada que el simple oficio de artífice que había aprendido. De nuevo se mostró como un estudiante prodigio al aprender en 5 años lo que al resto le tomaba 17 o más. Él se diferenciaba mucho de sus ricos y pomposos compañeros, desarrollando un cuidado especial en no desperdiciar nada de materiales, lo que le granjeó la confianza de sus maestros, quienes le permitieron el acceso al Ethereum, el cual necesitaba cada vez más con mayor desesperación. A la edad de 19 años Tezzeret realizó un ritual donde su brazo fue arrancado y reemplazado con Ethereum sólido de más de 10 kilos, un sueño que había tenido desde los 10 cuando había comenzado a robar metal de su padre. Al ver su compromiso y su atrevimiento, los maestros del gremio lo elevaron al estatus de maestro, pero en vez de aceptar el cargo, Tezzeret se marchó con el sueño de abrir su propia academia, la Academia de los Buscadores.
Logró entrar a la academia de la ciudad de Vectis, deseando entrar a los buscadores de Carmot, pero al ser derrotado en un duelo contra Silas Ren, sus poderes fueron considerados débiles y no dignos de lo que se buscaba para los buscadores. Su padre se alegró de la derrota de su hijo, pues esto según él le quitaría esos elevados sueños que tenía y volvería así a su lado a ayudarle en la búsqueda de chatarra, pero Teferet empecinado se propuso entrar a los buscadores. Fue entonces durante la noche a hablar con el director Amalek Panex, pero este le recibió de mala gana y le dijo que no solo no podría entrar a los buscadores sino que sería expulsado de la academia de Vectis debido a su baja estirpe y su pasado criminal. Teferet asesinó entonces al director, cubriendo su crimen y permaneciendo así en la academia donde continuó su entrenamiento. 3 años más pasaron y Teferet todavía era rehuido por sus pares. Sus espantosos actos permanecían desconocidos por todos y aún así, era visto con desprecio por todos. Poco después de que la academia de Vectis galardonara a Ren con un corazón de puro Ethereum, la paciencia de Teferet llegó a su límite y desesperado por la falta de reconocimiento entró a la bóveda, ganando acceso al Codex Ethereum para sí mismo, pero este probó ser un fraude pues sus páginas estaban en blanco. Su transgresión esta vez no pasó inadvertida, siendo sorprendido por los guardias quienes lo capturaron y comenzaron a golpearlo de manera brutal hasta casi matarlo y fue justo allí que su chispa se encendió. Casi inconsciente llegó a las eternidades ciegas, donde se desmayó. Al despertar, estaba en un lugar que reconoció como otro de los fragmentos de Alara, la oscura Gripsis. Se sintió confundido al verse allí pues no tenía idea de cómo o por qué se encontraba en aquel sitio. Hordas de no muertos atacaron a Teferet, quien logró en su mal estado defenderse, sin embargo, estuvo a punto de convertirse en un cadáver más en aquellos desolados parajes, pero su lucha llamó la atención de otro Planeswalker que había llegado no hace mucho a Gripsis. Teferet ya había bajado los brazos y solo esperaba la muerte cuando un terrible fuego cubrió a sus enemigos, salvándolo. Al ver hacia atrás a su salvador, Teferet vio la silueta de un enorme dragón quien se presentó como Nicol Bolas. In the bush, in the bush, in the bush, in the bush.